Señor, estamos aquí para aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Y hoy, Señor, tú nos invitas a profundizar en una palabra que enseñaste a tus propios discípulos, explicándoles una parábola. Lucas 18, 1-8 dice: Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó: es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo: ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia, y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? El juez, en el caso de este ejemplo que Jesús pone, es un personaje impío, proverbialmente malo. No temía a Dios ni tenía consideración alguna con los hombres. Y esa es la realidad que Jesús muestra. Jesús está enseñando a sus discípulos que siempre van a vivir en medio de la injusticia, pero que pese a todas las injusticias que veamos, debemos pedir al Señor, que es el Dios justo, de verdad y de vida, que haga justicia sin desanimarnos, aunque el mal, aunque la injusticia parece que va ganando. Dios es totalmente contrario a esas situaciones. Y precisamente el Señor pone énfasis en esta parábola en que el juez desempeñaba su función judicial de una forma arbitraria, como si Dios no existiera, y a él no debía nunca pasarle cuentas, porque claro, ni tan siquiera creía en él, o al menos eso hacía en la práctica, no tener ninguna justicia. Él era su propio Dios, hacer caso de aquellos que lo corrompían y a quienes podía favorecer. El encargo de Dios a un juez no solo que es profesional de la justicia, sino a alguien que quiera realmente hacer justicia en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, a todos quienes debemos testimoniar la justicia del Señor en medio de nuestros actos y del mundo, es el siguiente. Se puede leer en el Salmo 82:3 y siguientes: haced justicia al pobre y al huérfano, tratad justamente al desvalido y al menesteroso, librad al pobre y al necesitado, sacadle de las garras del impío. La viuda de la parábola es una viuda que, sabiendo precisamente que tiene razón, lo que hace es acudir al juez constantemente, sabiendo que si el juez inicia el proceso, él le escuchará. Antes, en los litigios por bienes o por herencias o por deudas, se nombraba un juez perito que podía actuar solo. Entonces, este era el caso de la viuda, a quien
un adversario, la tenía absolutamente destruida como persona y esclavizada. El juez, no obstante, como la viuda era uno de los ejemplos de pobres que nos pone el Evangelio, de desvalidos de la época de Jesús, precisamente la palabra viuda significa vacía. La viuda lo que hace es sencillamente clamar día y noche al juez, sabiendo que si ese proceso se empieza, el juez le dará la razón porque la tiene. Y el juez, siendo malo, llega un momento que decide empezar el proceso. En ese momento lo decide empezar no porque tenga miedo a Dios o porque crea que la viuda tiene razón, sino para que la viuda no le moleste. La Escritura exhorta con frecuencia a cuidar a las viudas y por tanto a todos aquellos que estamos queriendo seguir al Señor. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y realmente los huérfanos y las viudas de hoy son todas las personas que están llenas de soledad y desesperación, que han sido culpados por su entorno y acusados de no ser personas que actúan de manera coherente, que se han buscado los problemas que tienen en la vida, no como nosotros. Como decía el publicano en el templo, yo no soy el publicano y el fariseo, la parábola del publicano y el fariseo que iría unida a la de la viuda en las explicaciones de Jesús, cuando explica a sus discípulos cómo hay que comportarse. Nosotros no debemos decir aquello de yo no soy como estos, yo cumplo la ley. Aunque tú cumplas la ley, debes ser fuente de misericordia de Dios y tener siempre confianza en que Dios puede hacer justicia a sus elegidos. Y sus elegidos somos todos y cada una de las personas de la humanidad, porque Él es Padre de todos, incluso de aquellos que no lo conocen y a quienes tú y yo debemos llevar la palabra de vida. Dice también la Escritura en la carta de Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios y Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en su tribulación y conservarse limpio del contagio del mundo. No hagamos más guetos humanos respecto a primero yo, luego yo, después yo y después todos los demás. Yo soy quien aporta la comida a la familia, los demás tienen que girar en torno mío. Dios nos quiere en una relación de igual a igual. Todos somos hijos de Dios y cada uno aportamos aquello que Dios nos da en cada momento para el bien de los demás. Si lo que tenemos para los demás no les quedamos nosotros mismos, precisamente vamos a tener el mismo vacío que tenía la viuda y vamos a sufrir injusticias que nosotros mismos vamos a crear respecto a la actitud que tengamos ante los demás. Aparecer como buenos ante los demás, pero querer preservar la propia vida, no es amar, es egoísmo. En el caso del Evangelio, Jesús, por tanto, nos dice que solo la relación con Él, perseverar siempre en la oración, es la única manera de comunicarse con Dios. Para poder acoger a Dios, la perseverancia siempre sin desanimarse. En esa perseverancia la viuda consigue que el juez, aun por cansancio, le haga justicia. Pero viene la pregunta final del Señor, y ahí está donde nuestra fe es probada profundamente para hacernos crecer en el amor de Dios en cada acto y en cada situación de la vida. El Señor dice: yo les aseguro que Dios les hará justicia y lo hará pronto.
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Y esta es la cuestión clave de este ejemplo que Jesús pone sobre el orar siempre con perseverancia. La actitud real del corazón nuestra es: ¿solo Dios nos basta? ¿O necesitamos a Dios regalándonos cosas que a nosotros nos interesen? En este caso, Dios mismo quiere darnos lo que necesitamos para ser felices, pero nosotros muchas veces consideramos que necesitamos otras cosas. Lo que necesitamos para vivir en la felicidad es ser fieles a la perseverancia en el Señor, y eso se consigue rezando siempre y en todo lugar, perseverando pese a que estemos rodeados de problemas, dificultades e incluso rechazos de quienes nos rodean. Es el mismo Señor quien en esas situaciones nos hará crecer, y por lo tanto lo único que necesitamos para respirar amor es tener a Dios. En esa respiración de amor en la oración será donde nosotros podremos dar a los demás ese amor que Dios nos da. Será donde podremos resistir esas dificultades que la vida nos impone. Y por eso el Señor dice: encontrará el Señor fe sobre la tierra cuando venga el Hijo del Hombre para salvarnos. Y en un versículo anterior de ese Evangelio de Lucas, el Señor, cuando hace la pregunta: ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche mientras Él deja que esperen? Él deja que esperen. Dios es quien realmente hace que tengamos que esperar en la solución de los problemas. La prueba está en: ¿tú quieres vivir sin problemas o quieres vivir con Dios? Con Dios y con problemas vivirás feliz. Sin problemas y sin Dios no vivirás feliz. Y Dios necesita que vivas en medio de los problemas, porque Él ha venido para los pecadores y no para los que no precisan salvación. Dios ha venido para los que tienen problemas y a veces provocan problemas. Y el que tiene tanta paciencia con cada uno de nosotros, desea que nosotros la tengamos con los demás. Y que, como la viuda que estuvo molestando a un juez que era injusto, como Dios, que es justo, no nos va a hacer caso. Lo que ocurre es que a veces la respuesta se hace esperar. Y por eso el Señor dice: encontraré fe cuando yo les dé mi respuesta. O ya se habrán desanimado, ya habrán apostasiado lo de la fe, no en el sentido de que uno renuncie incluso a ir a la iglesia, sino que diga: bueno, yo iré a misa, pero como el Señor no me hace caso, pues voy por si acaso realmente Dios me puede ayudar en algo, pero yo ya estoy desanimado, desencantado. Hay que orar siempre, sin desanimarse jamás. La fe, lo hemos dicho muchas veces, es creer no solo que Dios existe, sino creer para llevar a cabo todo lo que la palabra de Dios nos dice en nuestra vida. Confiar en Dios, que Él va a dar las respuestas pese a que parezca que permanece callado. Y depender de Dios en todas nuestras situaciones. Cuando nos sentimos vacíos, como se siente vacía la viuda, hay que perseverar en el Señor. Ese es el mensaje esencial que hoy nos da. Siempre orando, el Señor se hará presente en nuestras vidas, aunque parezca que el mundo se desmorona sobre nosotros. Hace unos días nos escribía una adolescente que decía realmente con
pena y contrariedad, pero a la vez con perseverancia en el Señor. Tengo mi corazón apachurrado por lo que estoy viviendo desde hace más de 5 años, en mi familia. Tengo cosas que no he podido compartir con nadie. Tengo contrariedades interiores, pero hay algo que me sostiene, y eso lo decía una niña de 13 años. Me sostiene el estar permanentemente unida a el Señor. Ante las dificultades de la vida, debemos saber que también cuando seamos perseverantes, cuando el Señor nos haga crecer, vamos a encontrar, si nos dedicamos a evangelizar, si nos dedicamos a servir a personas discapacitadas, si nos dedicamos a servir a ancianos, si nos dedicamos a servir impulsando la vida y salvando y llevando la palabra de Dios a la puerta de los lugares donde se aborta, vamos a ser perseguidos. Y vamos a ser perseguidos por personas que el Señor quería que estuvieran a nuestro lado. Y aquí es donde entramos en la palabra de Marcos 14, 17, 20, que dice: al atardecer llegó Jesús con los 12, y mientras estaban a la mesa comiendo, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron mucho al oírle y le empezaron a preguntar uno a uno: ¿seré yo? Él les respondió: es uno de los 12, uno que moja su pan en el plato conmigo. Es el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote había sido elegido para la misión como los 12. Es él que en un momento dado, cuando se pensaba que Jesús en su ministerio, muchas veces escondido, no un ministerio pese a que reunía masas, su ministerio luego no tenía toda la incidencia política y social que algunos de sus discípulos esperaban. Ellos esperaban que Jesús les salvaría del imperio romano, del poder, de la opresión, y Jesús venía a salvarlos para toda la eternidad. En ese desentendimiento, en esa ofuscación de Judas, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, cuando es sustituido por Matías, el Señor lo había elegido, pero él tomó otra opción en otros momentos. Y esa opción es la que personas, y a veces el Señor ha elegido, y Dios quiere elegir a toda la humanidad para que muestre su rostro. Pueden, por 1000 razones, hacer el acto que hizo Judas, entregar al Señor, y entregarlo para que el Señor realmente sea muerto en el corazón de aquellos que le siguen, para resucitar con un mayor poder en sus vidas y hacerlos crecer. En cada cruz, en cada momento que hay un problema por causa del reino, para proclamar el reino en medio de nuestras comunidades cristianas, de nuestras parroquias, de nuestros grupos, de nuestras pastorales. Siempre se acostumbra a preguntar: bueno, eso ha pasado porque ese era así. Solo ha pasado, Dios sabe. Y lo que hay que preguntarle siempre al Señor: ¿y ahora qué? Como hicieron los apóstoles, ahora a esperar el Espíritu Santo. Ellos, cuando Judas actúa, cuando el Señor es entregado, todos se dispersan. Pero en esa cruz, el Señor se aparece a todos menos aquel que le entregó. Y no debemos preguntar quién es el Judas, que siempre
habrá uno de nosotros que puede hacer ese papel en la vida. Si no, debemos preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que haga yo en cada momento para servirte mejor en aquello que tú me quieres encomendar en la vida? ¿Cuál es mi misión? Normalmente preguntamos al Señor, Señor, ¿quieres que me case? ¿Quieres que me haga sacerdote? ¿Quieres que me haga religioso? Y deberíamos preguntar al Señor, Señor, ¿cómo te puedo servir mejor? Este es el tema profundo que Dios quiere mostrarnos siempre. En medio de toda dificultad, la perseverancia en la oración nos dará luces pese a toda la oscuridad. Jesús, cuando hacía un acto de curación, normalmente decía a la gente, no, ve y no se lo digas a nadie, o a lo mejor le decía, ve y vete a presentar a los sacerdotes. Pero Jesús se marchaba a otro lugar. Jesús nunca estuvo instalado. Jesús, en un momento dado, cuando le abandonan 2000, lo dice el Evangelio de San Juan, pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes también me quieren dejar? Esa es la pregunta. ¿Ustedes quieren servir o quieren asustarse porque la palabra del traidor, cíclicamente, igual que los misterios de gloria, de gozo, de luz, se van a ir cumpliendo, y de dolor se van a ir cumpliendo cíclicamente en nuestra vida para nuestro crecimiento, como se cumplieron en el Maestro? El discípulo no es más que el Maestro, es como el Maestro, y por lo tanto el Señor quiere hacer de nosotros pequeños Cristos, iguales a Jesús. Por eso nuestras cruces no serán las de clavarnos en la cruz donde Él murió, pero sí que será que hermanos y hermanas que están en la propia Iglesia, que es la Iglesia fue la que entregó al mismo Jesús a la cruz y gritó, crucifícale. Muchas veces, cuando se deba dar fruto de multiplicación después de la muerte de Jesús, los apóstoles empiezan a crear las primeras comunidades cristianas, a proclamar la resurrección de Jesucristo. Precisamente cuando se vaya a multiplicar eso, nosotros vamos a pasar por cruces. Y hay que orar, como decía la palabra de la viuda, y como Jesús les dijo antes de empezar esa parábola, sin desanimarse jamás. No podemos caer como los apóstoles en el huerto de Getsemaní, que no pudieron ni orar una hora, pese a que Jesús sudaba sangre. Y luego, y hablando de la misión, hay otra parábola que Jesús cuenta en Mateo 13, 31, 32. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos, el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas de huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. El reino de los cielos está escondido en tu corazón, en mi corazón y en el corazón de todos los que estamos aquí, de todos los que nos ven y de todos los que nos verán dentro de 10 años. Pero precisamente ese grano que ha sido plantado por el Señor en nosotros, debemos regarlo con esa oración perseverante sin desanimarnos jamás, para que el reino crezca escondido en nosotros y se haga visible en aquellos momentos, en aquellas situaciones, en aquellas ocasiones que Dios quiera. Es el Señor que nos envía. Es en comunión con otros que conseguiremos que nuestro árbol crezca.
Y cuando nuestro árbol crezca, debajo vendrán a ponerse las criaturas de todo el mundo llamadas por el Señor a crecer con nosotros. El reino de Dios siempre crece y se riega en comunidad familiar, en comunidad de amigos, en comunidad parroquial, en comunidades de alianza, en comunidades religiosas, en múltiples posibilidades de comunidades, en comunidades de grupos de oración. Hay muchos niveles, pero en todos los niveles debe prevalecer por encima de todo el amor. Y nosotros somos ese árbol que el Señor quiere regar, pero Él nos da la libertad de poder ser regados. Somos una semilla como un grano de mostaza, pero podemos ser un árbol frondoso y majestuoso que demos cobijo en nombre del Señor a toda, precisamente, criatura que necesita de la misericordia de Dios. Estamos dispuestos a ser cortados, a que las ramas sean podadas, a que realmente el Señor vaya construyendo la frondosidad de ese árbol con la mano del que tiene, sabe y conoce cómo dar vida a nosotros y cómo prepararnos para que podamos dar vida a los demás. Es un tema profundo, pero siempre enraizado en el Señor. Y para estar enraizados en el Señor hay que orar siempre sin desanimarse jamás. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta, decía Santa Teresa. Y si solo Dios te basta, empezarás a caminar por caminos nuevos. Empezarás a ver cómo Dios va regando tu vida. Eso no quiere decir que tengas que echar de menos a tu familia y que tu familia deje de existir porque Dios es el primero. Pero cuando digo solo Dios basta, es que Dios te da la seguridad en la espera de las dificultades, en medio de tu familia, que Él va a actuar y tú eres capaz de transmitir esa esperanza, de decir, estamos esperando en el Señor, aunque no tenemos trabajo, Dios nos quiere cuidar, porque Él contó todos los cabellos que tenemos. Es el único que ha contado uno por uno los cabellos, el único Padre de todo el mundo, de todo el universo, que ha contado uno a uno los cabellos de los miles de millones de seres humanos que somos sus hijos y sus hijas. Él, por tanto, no nos va a abandonar. Él, por tanto, no va a dejar que nuestros hijos tengan problemas. Él quiere rescatar a tus hijos de los problemas. Él quiere rescatar tu matrimonio de los problemas. Él quiere rescatarte a ti de la depresión. Él quiere rescatarte a ti de cada momento en el que tú querías tirar la toalla. Decía la parábola de la viuda, pero cuando venga el Señor encontrará fe en la tierra. Cuando el Señor quiera regalarte un crecimiento y verte ya más como un árbol frondoso, estarás tú enraizado en Él, porque si has cortado el riego del agua viva hacia ti que Dios quiere darte, seguramente ese árbol habrá muerto y deberás volver a poner el grano de mostaza que hay en ti, porque el grano de mostaza es el que el Señor ha puesto, es Dios mismo en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Ese grano de mostaza, que es el Espíritu Santo mismo habitando en nuestro corazón, nunca va a dejar de estar en nuestro corazón. Pero Dios, que nos ha creado sin nuestro permiso, no nos salvará sin nosotros darle el placer. Decir, Señor, actúa cada día en mi vida. Y la única forma de hacerlo es perseverar orando todos los días con mucha confianza. Señor, te damos gracias
por la confianza que tú pones en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú vienes a nosotros cada día y habitas en nosotros como templos que somos de tu Espíritu Santo. Señor, danos la fidelidad a tu amor, danos la fidelidad a tu persona, no solo a tu persona como Padre, sino a ese Hijo que murió por nosotros y que vive y reina contigo. Danos la fidelidad al Espíritu Santo, que nos defiende, que nos consuela, que nos muestra en cada momento tu salvación en nosotros, que actúa y nos hace crecer, que posee nuestra mente cuando clamamos a ti, que nos quiere guiar y dar la sabiduría para salir de toda dificultad. Señor, danos esa fidelidad a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, viva por toda la eternidad para que vivamos nosotros, quien nos ha dado vida y quien ha puesto el aliento del amor en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Señor, haz que realmente queramos llenarnos de tu amor y que eso nos baste. Haznos desprendidos de cualquier cosa que nos ate al espíritu del mundo. Danos, Señor, de tu paz y de tu libertad. Ven a curar, Señor, todos los aspectos de nuestra vida, las heridas que nos hacen coger miedos, las cuestiones relacionales con otras personas que nos generan inseguridades, que nos hacen creer que somos personas que a veces no servimos para nada. Señor, haz que tengamos conciencia que solo tú nos puedes hacer útil, que solo tú nos puedes llenar, como llenaste a la viuda que iba a enterrar al hijo y al encontrarse contigo y con tus discípulos, resucitaste a su hijo y pasó de la tristeza al gozo. Señor, haz que realmente tengamos la fe de perseverar para que cuando tú nos quieras dar la salvación de cada situación de nuestra vida, nosotros seamos encontrados creyendo, esperando, confiando y dependiendo de ti. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos quieres enseñar cada día con las palabras pronunciadas en el Evangelio por tu Hijo y dándonos la revelación poderosa de tu amor. Señor, que las palabras de vida que hoy hemos escuchado, que las palabras pronunciadas por tu Hijo, Señor, tengan el poder de transformar nuestras vidas y de hacernos crecer en tu amor. Amén. Ven y descánsa en Dios.